Empezó la transición entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, administración entrante y administración saliente. Es algo que ocurre cada 4 años cuando hay un gobernante distinto y en este caso, aunque los partidos son distintos, son iguales, estamos hablando de administración del PNP con la administración del PNP, no podemos pasar por alto que hay tensiones, ¿verdad? Y hay una tensión producto de la primaria. Jennifer González le ganó a Pedro Pierluisi en una primaria y hay mucha gente todavía molesta en el Partido Nuevo Progresista y no es tan amigable, no es tan smooth o no va a ser tan smooth esta transición. Es un proceso bastante regulado por ley, no hay mucho espacio para que las cosas se hagan distinto, pero a mí me parece que hay que estar pendiente de esta transición. ¿Por qué? Porque va a ser una transición donde Jennifer González tiene que, si bien es cierto, proteger a su partido y proteger a los suyos, pero tampoco puede esconder las cosas que descubran en esa transición si son cosas que no se saben todavía. ¿Por qué? Porque si no los saca al sol, si no saca los trapitos sucios al sol en esta transición, pues se corre el riesgo de que cuando esté ejerciendo su cargo, cuando esté gobernando y no pueda cumplir con una promesa de campaña, pues entonces tiene que explicar por qué. Es bueno que diga todo lo que se descubra ahora en el proceso de transición y no esperar para más tarde para empezar a justificar, si es que tiene que justificar en algún momento, el que no pueda cumplir con una promesa de campaña. Y esta transición, al igual que las que han ocurrido por los pasados 20 años, son públicas. Se transmiten por televisión, se transmiten por internet. ¿Por qué? Porque hace 20 años la transición, no había una ley que regulara las transiciones en el país porque se hacía de manera orgánica. En el 2000 hubo una transición muy tensa, muy contenciosa entre Pedro Rosselló y Sila Calderón, y a raíz de eso, cuando no hubo mucha cooperación, a raíz de eso, pues el entonces senador Roberto Prats del Partido Popular estableció una ley de transición, que es la que rige al día de hoy, que establece quiénes componen el comité de transición saliente, quiénes componen el comité de transición entrante, cómo se va a realizar la transición, de forma tal que al 31 de diciembre, cuando termina la administración saliente, o más bien el 1 de enero, ya el 2 de enero la administración entrante pueda comenzar a gobernar sin tener que buscar dónde están las llaves del baño. O sea, que sepan ya dónde están las cosas en el gobierno y en qué condiciones está el gobierno para comenzar a administrarlo. De hecho, en estos días el presidente del comité de transición entrante, el secretario de Estado, el presidente del comité de transición saliente, el secretario de Estado, Omar Marrero, dijo que Jennifer González cogerá un gobierno sumamente saludable, para poder ejecutar sus promesas de campaña. Eso está por verse y yo creo que señal de que está por verse es que Jennifer González nombró la semana pasada a 2 populares para ese comité de transición suyo. A Juan Zaragoza, quien retara en primaria a Jesús Manuel Ortiz, y a Jorge Colbert Toro, quien fuera representante del Partido Popular. Lo hace para eso mismo, para legitimar el proceso de transición y para asegurarse de que haya voces allá adentro que no tapen o que se vean obligados a no ocultar nada de lo que surja de ese proceso de transición. Así que habrá que ver si la administración saliente, la de Pedro Pierluisi, sale mal parada de esta transición tan pronto comience. El proceso, las vistas públicas serán en Bellas Artes, así que será un proceso bastante vistoso. Es aburrido, pero hay que estar muy pendiente de lo que surja de allí. Yo creo que ¿cuáles son los retos principales de Jennifer González en estos momentos? Si se dan cuenta, Jennifer González no ha hecho nombramientos a su gabinete. Los puede hacer, todavía no ha empezado a gobernar, pero ha sido tradición que en este periodo ya el gobernante electo empieza a anunciar quiénes conformarán su gabinete constitucional y quiénes serán sus jefes de agencia. Si ven en Estados Unidos, en Washington, Trump, el presidente entrante, ya está haciendo anuncios de personas que van a ocupar posiciones en su gabinete. Nombramientos que han causado mucha controversia: el nombramiento del secretario de Salud, Bobby Kennedy, el nombramiento del jefe de defensa, del secretario de Energía, el nombramiento del secretario de Justicia, una persona que fue investigada por el FBI por abuso de menores. O sea que han sido nombramientos muy controversiales. Acá Jennifer González no ha hecho nombramientos a su gabinete constitucional. Yo espero que lo haga ya en las próximas semanas. Pero hablo de eso porque yo creo que Jennifer González va a tener grandes retos en esta
en esta administración suya empezando en enero. Luma fue el tema principal de la campaña, pero yo creo que hay un tema que va a ser el dolor de cabeza de Jennifer González, y es el tema de la educación. ¿Por qué? Porque el presidente Trump acaba de anunciar que el primer día de su mandato, el 20 de enero, cuando juramente, va a cerrar el Departamento de Educación Federal. Ha dicho eso, ha dicho que le transferirá el deber de educar a las poblaciones más jóvenes a los estados y a los territorios, en este caso Puerto Rico. No ha dicho más nada. ¿Cómo se ejecutará eso? Habrá que ver, porque el Departamento de Educación de Puerto Rico depende en $280 millones de fondos federales. ¿Se van a transferir esos fondos federales automáticamente a los estados? ¿Será discrecional? O sea, Trump estará repartiendo ese dinero según le parezca y según políticamente le parezca. Puerto Rico, recuerdo que en una votación simbólica en noviembre pasado, en las elecciones pasadas, votó en contra de Trump. De hecho, Jennifer González dijo que esa votación fue un error. Así que Trump, ¿cómo manejará los fondos federales para educación para Puerto Rico a un territorio que el 77% de los electores que decidieron votar simbólicamente por la presidencia de los Estados Unidos no lo prefería a él como presidente de los Estados Unidos? Y Donald Trump ha demostrado ser una persona vengativa, una persona rencorosa que toma decisiones a base de las cosas políticas que han ocurrido. Yo creo que el tema de la educación para Jennifer González va a ser bien difícil. Y hablaba yo en estos días con el secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, y él ha dicho que Jennifer González tiene que actuar rápido. Tiene que actuar rápido en cuanto a la descentralización del Departamento de Educación. Jennifer González toma posesión el 2 de enero. La legislatura de Puerto Rico juramenta el 14 de enero, 15 días antes que Donald Trump asuma el poder el 20 de enero. ¿Radicará Jennifer González toda la legislación necesaria para que el Departamento de Educación se descentralice rápido antes de que Donald Trump asuma el poder y poder adelantarse a cualquier cambio gubernamental en el Departamento de Educación Federal? Ojo, yo creo que el tema del Departamento de Educación, más que Luma, que sí es un tema que ocupó la campaña y será crucial, y Jennifer tendrá que cumplir con su promesa de sacar a Luma, aunque ya los apagones no son tan visibles, tan notables en Puerto Rico. Yo creo que el tema del Departamento de Educación va a ser para ella un problema. Ella es republicana, ella tendrá que lidiar con la Casa Blanca republicana. Tenemos un comisionador residente que es demócrata, que es Pablo José Hernández Rivera, que es su eventual rival político en el 2028. Así que, ¿cómo ella va a lograr remediar eso a nivel de Washington con el Departamento de Educación? Está por verse. Luma, yo creo que se va a convertir Luma en un tema de segundo plano. Yo no creo que esa promesa de sacar a Luma va a ser rápido. Yo creo que va a ser un problema para ella político en el 2028, porque sacar a Luma no va a ser tan fácil. Cumpliendo con el contrato de Luma, tendrá que pasar un año de transición. O sea, Luma, desde el mismo momento en que se le cancele el contrato, tendrá que pasar un año porque ellos no van a recoger las cosas e irse. Y antes de que se le cancele el contrato, tendrá que anteceder un proceso de legislación, de acumular un file, ¿verdad? Como cuando un patrono va a despedir a un empleado que tiene que hacer un file para poder justificar su despido, pues así mismo tendrá que hacer Puerto Rico. Hacer un file para poder justificar, ir al tribunal, comenzar un litigio que será larguísimo, yo estoy seguro, de cancelación de contrato. Y yo creo que esa promesa no se va a poder cumplir, como ellos todos saben, legisladores populares, PNP, gobernadora, ellos todos saben que no va a ser así de fácil. Y yo creo que eso va a ser un talón de Aquiles, porque yo creo que la gente tiene la expectativa de que Luma se va el 3 de enero. Y eso no va a ser así. Quizás vamos a llegar al 2027 todavía con Luma, el día antes de las elecciones, el año antes de las elecciones. Y óigalo bien, va a ser un tema de nuevo de la campaña del 2028. Porque definitivamente habrá otros temas que atender de aquí a las próximas elecciones que tiene que ver con lo que está pasando en Washington. Y como dicen, cuando Washington estornuda, a nosotros acá en Puerto Rico nos da catarro. Pero Jennifer no es la única que tiene retos aquí. ¿Qué va a pasar con el Partido Popular? El Partido Popular tiene una gran disyuntiva, un gran dilema. ¿Se queda Jesús Manuel Ortiz en la presidencia o le entregan el batón a Pablo José Hernández Rivera, quien es el virtual
candidato a la gobernación en el 2028 y líder en el Partido Popular, fue el que más votos sacó en el Partido Popular, fue el que más votos sacó en todo Puerto Rico. El funcionario que más votos sacó en Puerto Rico se llama Pablo José Hernández Rivera, contra todo pronóstico. Ahora, la pregunta es, y el dilema del Partido Popular es, ¿le entregamos las riendas del Partido Popular a Pablo José ahora temprano o lo dejamos para después? Pros y contras. Se lo entregan temprano, se va a convertir en un blanco de ataque desde temprano. Se pudiera gastar, se pudiera desgastar su figura política, ya que no solamente va a tener que estar contestando asuntos relacionados a su función de comisionado residente, va a tener que estar contestando ataques políticos y señalamientos políticos como presidente del Partido Popular. Eso pudiera desgastarlo. ¿Cuál es el riesgo de no coger la presidencia ahora? Que tienes a Jesús Manuel todavía en una presidencia que reglamentariamente tiene hasta el 2026 y bueno, tienes una figura que está golpeada políticamente, golpeada moralmente y no sé si tiene la energía como para trabajar al frente del Partido Popular de aquí al 2026 y no solamente la energía, si tiene la madurez política para trabajar presidiendo un partido político, quitándose de la cabeza, quitándose de su corazón todo ese rencor que pudiera tener por haber sido el primer candidato a la gobernación del Partido Popular que queda en una tercera posición en la historia política del país, en la historia del Partido Popular, y eso definitivamente para él es un golpe personal, me imagino. Y no sé si tendrá esa capacidad de divorciarse de ese ánimo que indudablemente debe tener como persona en su función de presidir el Partido Popular. Así que yo me imagino que el Partido Popular lo tomará tarde o temprano, quizás para mediados del año que viene, Pablo José Hernández Rivera, y ya asumir una posición mucho más activa al frente del Partido Popular, porque el reto para Pablo José es de no hacerlo, que llegue otra persona, asuma la presidencia del Partido Popular, disque para solamente encargarse de lo administrativo y encargarse de la reorganización política a nivel de todo Puerto Rico, porque el Partido Popular no ganó la gobernación en ningún pueblo de Puerto Rico, y que a esa persona le guste el dulce, ¿no? Le guste la paleta y se quede y después no quiera quitarse y después rete a Pablo José en primaria para la gobernación del Partido Popular y vamos a tener la misma película en el Partido Popular para el 2028. Y una de esas figuras pudiera ser Luis Javier Hernández. Luis Javier Hernández fue electo la semana pasada como portavoz del Partido Popular en el Senado. Luis Javier Hernández aspiró en un momento dado a la presidencia del Partido Popular, retó a Jesús Manuel, perdió. Él es el alcalde saliente de Villalba. Pero siempre se le ha visto como una figura política que pudiera tener unas posibilidades de éxito a nivel nacional, a nivel de todo Puerto Rico, en el Partido Popular. Si Luis Javier Hernández empieza a asumir, ya que él va a estar en Puerto Rico, Pablo José está en Washington, él va a estar en Puerto Rico, si Pablo José Hernández asume un rol de liderato, de enfrentar a Tomás Rivera Schatz en el Senado, en la presidencia, y la gente le empieza a coger cariño, le empieza a gustar el estilo de Luis Javier. Luis Javier, muy bien, podría convertirse en una figura querida, reconocida, legitimada por los populares, y Pablo José está allá en Washington. De momento se les olvida a Pablo José y entonces Luis Javier se podría convertir en un líder del Partido Popular. Así que esos son los retos de Pablo José, de si empiezo a coger cantazo ahora como presidente del Partido Popular, dejo a Jesús Manuel ahí, o nombramos un presidente del Partido Popular temporero, que estemos seguros de que no le va a gustar el dulce y después se va a aferrar a la posición, cosa que ha pasado. Y que solamente se quede ahí para la cosa administrativa, empezar a reorganizar los comités municipales y después le entregue la presidencia o se compromete a entregarle la presidencia a Pablo José. Pero ojo, hay que estar pendiente de esas dos figuras, Pablo José Hernández y Luis Javier Hernández. Dos figuras que pudieran convertirse en las figuras nacionales de cara al 2028. Está Héctor Ferrer también, el portavoz popular en la Cámara, pero quizás Héctor Ferrer pudiera retomar de cara al 2028 lo que fue en algún momento su aspiración, que es correr para Washington. Así que esos son los retos de Jesús Manuel. La alianza. ¿Qué va a pasar con la alianza? Yo sé que este es un tema
álgido y a los aliancistas no les gusta mucho el análisis y la conversación pública sobre esto, y es típico del independentismo, es típico de la izquierda, que no les gusta debatir públicamente sus reorganizaciones, sus fracasos, sus éxitos. Y eso es históricamente así. Digo, a ningún partido le gusta discutir públicamente sus errores, sus chismes internos y sus derrotas, pero en el caso de la izquierda es mucho más notable. La alianza logró muchísimo en esta, la alianza logró muchísimo en estas elecciones a nivel de crear expectativas, de crear esperanza, de que Juan Dalmau lograra una votación histórica, significativa en este proceso. Pero la realidad es que Juan no ganó, y la realidad es que ningún candidato de la alianza ganó. Ojo, hay una candidata que muy probablemente después del escrutinio general de esta semana resulte electa o entre a la legislatura por ley de minoría. Y ella se va a convertir en la única funcionaria miembro de la Asamblea Legislativa o de alguna posición pública de la alianza. Y ella se llama Adriana Gutiérrez. Adriana Gutiérrez aspiró a la Cámara de Representantes por el Distrito 4. Allí ella ganó la noche de las elecciones, pero con el voto adelantado es muy probable que esta semana pierda finalmente el escaño. Pero el copo del PNP pudiera ser tan grande en la Cámara y en el Senado que se tiene que activar la ley de minorías. ¿Qué es la ley de minorías? La ley de minorías es una disposición constitucional que dice que ningún partido político puede controlar 2/3 partes de un cuerpo legislativo, y que para evitar eso, entonces se añaden bancas, se añaden sillas. No es que se reduce la cantidad del PNP, sino se añaden sillas para que entren más legisladores de minoría y se establezca un balance mayor partidista en la Asamblea Legislativa. Si Adriana Gutiérrez se convierte en miembro de la Asamblea Legislativa como representante por acumulación, ya en este caso, ella se convertiría en la única funcionaria miembro de la Asamblea Legislativa o en cualquier posición electiva de la alianza. Aunque va a entrar por el PIB, pero va a ser de la alianza porque en ese distrito Victoria Ciudadana no postuló a nadie para que la apoyaran. Así que yo creo que Adriana Gutiérrez se va a convertir en una figura nacional de la alianza, nacional a nivel de Puerto Rico, y yo la veo asumiendo un rol protagónico si la alianza sobrevive, si la alianza se mantiene, en un rol protagónico en esa discusión que tiene que haber sobre el futuro de la alianza. Y no descartemos que Adriana se convierta en una figura para una posición alta en el 2028, ya sea para Washington o ya sea para la Asamblea Legislativa por acumulación, de una manera más notable. Y en ese sentido, yo creo que ahí hay un diamante, ¿verdad? Quizás sin pulir a nivel político electoral, que el PIB y Victoria Ciudadana tienen que mirar como una posible figura. No veo que esté ocurriendo a nivel del PIB y de Victoria Ciudadana una conversación interna honesta sobre ese particular. Escucho en la radio y en la televisión y a nivel digital las discusiones entre unos y otros, algunos de negación, otros de aceptación, pero la realidad es que en el caso de la alianza, muchos pipiolos decidieron no apoyar a Nailma Rivera Lacén, irse íntegros con el PIB. 55,000 electores decidieron votar por el candidato de agua del PIB a comisionado residente, así que yo creo que ahí hay problemas que atender si es que la alianza va a sobrevivir. Yo creo que sí va a sobrevivir, pero tiene que haber un ejercicio de diálogo honesto, de diálogo sincero, y de ver cómo reconfigurar la alianza de forma tal que para el 2028 tengan éxito en cada paso estratégico, que sean tácticos, que planifiquen bien lo que van a hacer para no cometer los errores de esta pasada elección. Yo creo que Juan podría ser aunque mucha gente no lo sabe o no se da cuenta o no salta a la vista, pero Juan ha corrido 4 veces para la gobernación de Puerto Rico. Pero yo creo que todavía tiene la frescura. Hay una generación que para una generación fue la primera vez que él corrió. Y yo creo que Juan tiene break para correr para las elecciones próximas, quizás con una figura como Adriana Gutiérrez, etcétera, como compañera de papeleta, que representa ese sector joven que votó masivamente por la alianza o por Juan.
y creo que tiene posibilidades en la medida en que Victoria Ciudadana y el PIB lleguen a entendidos que realmente sean honestos y sean sinceros de cara a las próximas elecciones, como por ejemplo, ahora mismo, si se activa la ley de minoría, pues todos los que van a entrar, posiblemente entren 3 a la legislatura, tendremos una delegación independentista histórica en la Asamblea Legislativa. Nunca antes se habían visto 6 legisladores independentistas en la legislatura, en nuestra historia moderna. Pero si miran, todos los que van a entrar, entran bajo la insignia del PIB. ¿Por qué? Porque los que van a entran de los distritos representativos o distritos senatoriales, donde en el caso de los distritos senatoriales, el PIB y Victoria Ciudadana llegaron a entendidos donde yo postulo uno y tú postulas uno. Los electores tienen derecho a escoger 2 senadores por distrito. Pues el PIB postulaba a uno y Victoria Ciudadana postulaba a uno. Pero ¿qué pasa? Que el del PIB aparecía primero y segundo el de Victoria Ciudadana. Por lo tanto, al activarse ahora la ley de minoría, quien entra es el de arriba, no el de abajo. Por eso es que todos los que posiblemente entren por ley de minorías a la Asamblea Legislativa, en su banca, en el letrerito que tienen al frente en el escritorio, va a decir fulano de tal, Partido Independentista Puertorriqueño. No va a decir la alianza porque la alianza no existe a nivel legal. La alianza fue un entendido no oficial, porque los tribunales, como bien saben, no aprobaron la coaligación, la unión legal entre los 2 partidos como existe en otras partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos. Así que esas conversaciones, para que eso no vuelva a ocurrir, tienen que darse honestamente y muy cívicamente entre el PIB y Victoria Ciudadana. Habrá que ver si los egos y los resentimientos que puedan existir permiten que se superen esas cosas y se den esas conversaciones. Esta semana va a ser crucial porque esta semana tenemos el escrutinio general electoral corriendo, que va lento, va lentísimo el escrutinio general. Esta semana se deben decidir los distritos representativos 2, 3 y 4 de San Juan, que es donde hay pelea entre PNP y miembros de la alianza. En el 2 está Joel Vázquez de Victoria Ciudadana, que aunque se vislumbra que pierda, pero estaba dando la pelea. En el 3 tenemos a Eva Prado, que es de Victoria Ciudadana, esa sí es de Victoria Ciudadana, y que tenía posibilidades, pero al final tal parece que el incumbente del PNP va a vencer. Y en el 4 tenemos a Adriana Gutiérrez, que es la que más votos tiene entre esos 3, y es por eso que entraría por ley de adición. En el caso de Adriana, ella está combatiendo ahí su voto con un incumbente del PNP que lleva muchísimo tiempo, se llama Víctor Párez, y es muy probable que cuando empiecen a entrar los números del voto adelantado y los números del voto ausente, que no se han contado, irónicamente, ¿verdad? Porque eran votos adelantados, pero se terminaron contando último, gane Víctor Párez y entonces ella entre por ley de adición. En el caso del escrutinio general, creo que de este proceso del escrutinio general, la Comisión Estatal de Elecciones tiene muchas cosas que aprender. Tiene muchas cosas que hacer de cara a las próximas elecciones. Esto del voto adelantado fue un desastre. Fue un desastre. Yo creo que para las próximas elecciones, si se mantiene la decisión de mantener abierto el abanico para que todo el que tenga 60 años o más vote por adelantado, pues entonces tiene que establecerse la infraestructura en la Comisión Estatal de Elecciones para manejar esa cantidad de votos. No había infraestructura en la comisión para manejar esa cantidad de votos y todavía por eso tenemos los desmadres que tenemos. Tiene que enfocarse, entonces tiene que dirigirse toda la energía hacia ese voto adelantado. ¿Cómo lo harán? Será asunto de ellos discutirlo, pero tiene que hacerse para que se pueda manejar ese voto y todavía no tengamos contiendas sin decidir. Yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones tiene también que manejar el tema del escrutinio general. Este desastre que ha habido en estos días en el escrutinio general se debe a muchas cosas. Primero, que el escrutinio general depende de gente voluntaria. Imagínense, voluntaria para el PIB y Victoria Ciudadana, porque el PNP y el Partido Popular tienen empleados allí que están cobrando. ¿Por qué? Porque los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones son empleados por destaque. ¿Qué es un destaque? Que el empleado de educación o el empleado de salud, yo vengo como partido político y pido que cojan a Juan Pérez de salud y me lo transfieran, que tiene una posición que no es crucial, que vengan y me lo transfieran a la Comisión Estatal de Elecciones para hacer trabajo electoral. Eso está por ley.
y entonces sigue cobrando el salario de salud, pero realizando el trabajo electoral acá. Y eso es lo que estamos viendo en el PNP y el Partido Popular, porque eso tienen muchos más observadores y muchos más funcionarios, porque hay gente que está cobrando. En el caso del PIB y Victoria Ciudadana, que no tienen empleados públicos, porque nunca han gobernado y no han podido nombrar gente en las agencias, dependen de gente voluntaria que vaya a estar 8, 12, 18 horas al día sin cobrar. Yo creo que una de las cosas que tiene que evaluar la Comisión Estatal de Elecciones es que si esto es tan importante, si estamos hablando de la democracia, si estamos hablando de que el 2 de enero queremos que jure a los cargos públicos la gente que realmente más votos sacó legítimamente, tenemos que tener un proceso de escrutinio general transparente y lo más puro posible. Y yo creo que hay que emplear a la gente y que esa gente que esté ahí esté cobrando todos bajo una estructura igual, donde todos los partidos estén en igual de condiciones y que de esa forma se pueda llevar a cabo un proceso de escrutinio justo, transparente y legítimo, y que así el próximo 2 de enero jure a la gobernación, a la Asamblea Legislativa, a los alcaldes, a las legislaturas municipales, la gente que realmente más votos sacó y no gente que realmente trampió el proceso en el camino porque el del partido contrario no tenía observadores en las mesas, porque no tiene voluntarios que puedan ir allí a estar el día sin cobrar, que lo más que te dan es un desayuno y un almuerzo, y estar allí pues sin generar ingresos para vivir. Así que esa es una de las cosas que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que tomar en cuenta de cara al próximo ciclo electoral.